Diputado Martín Alberto Tetaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Todos los impuestos son malos. Todos los impuestos destruyen una porción de la actividad productiva y, por lo tanto, nuestra función como legisladores tiene que ser doble. La primera es tratar que los impuestos sean los menores posibles, que la presión tributaria sea lo más bajo posible. Y la segunda, dada la necesidad de financiar un nivel de gasto público, que esa estructura tributaria sea lo menos distorsiva que sea posible, que rompa lo menos posible la economía, que achique lo menos posible la producción, porque de esa manera, si nosotros logramos impuestos que sean menos distorsivos, que rompan menos la economía, podemos recaudar la misma cantidad de plata con una presión tributaria menor, con una cantidad de alícuotas menores sobre una economía que obviamente se torna un poco más grande. Entonces, debe haber una búsqueda permanente de todas las fuerzas parlamentarias, de todas las fuerzas políticas, por tratar de lograr la presión tributaria menor posible que alcance para financiar esa estructura de gasto que tenemos que financiar. En particular, nosotros vamos a votar en contra de este dictamen de mayoría y tenemos nuestro propio dictamen de minoría. Primero, por la razón que acabo de estipular, porque estamos pretendiendo prorrogar una serie de impuestos que son malos en términos de que achican el tamaño de la actividad productiva y por lo tanto nos obligan a que esos impuestos, el resto de los impuestos sean más altos. En particular hay dos impuestos que tienen problemas acá. Muchos son, como dije anteriormente, malos, pero acá particularmente tenemos el impuesto al cheque, que tiene un profundo sesgo antiexportador. Es un impuesto que al generar menos exportaciones nos obliga a tener un dólar de equilibrio más alto y por lo tanto hace que la tasa de pobreza sea más alta y que los salarios reales de la economía sean más bajos. Necesitamos eliminar el impuesto al cheque en nuestra propuesta, lograr que una porción mayor se tome a cuenta del pago de ganancias. Respecto de bienes personales, yo he sido autor, señor presidente, de un proyecto que propone directamente la derogación de ese impuesto. En primer lugar, porque así lo estipula la Constitución, porque va en contra de la Constitución. En segundo lugar, porque es base imponible que le corresponde a las provincias y sería justo devolvérsela. En tercer lugar, porque tiene un mínimo no imponible demasiado bajo que hace que sea un impuesto a la clase media. En cuarto lugar, porque grava dos veces lo mismo, vuelve a gravar ganancias que ya se obtuvieron. En quinto lugar, porque la base imponible de ese impuesto se muda muy fácil. Ya lo vimos con buena parte de los titulares de ese impuesto que se van y radican su domicilio, por ejemplo, en Uruguay. Y en quinto lugar, porque necesitamos, y con esto cierro, señor presidente, que la estructura tributaria de la Argentina descanse mayoritariamente en los dos grandes impuestos que mejor funcionan en el mundo, que son el impuesto a las ganancias con una estructura bien progresiva, amplio y con una estructura progresiva, y el impuesto al valor agregado también con una cobertura amplia, con alícuotas que incluso podrían ser, si la estructura fuera bien amplia, más bajo que lo que tenemos ahora. Por esa razón vamos a votar en contra del dictamen de prórroga de impuestos que propone el Poder Ejecutivo, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Tetaz.